Buenas, profesor, voy a hacer la explicación del código. Acá, como dice, es el inicio, que este es el punto de partida del programa, que representa el comienzo de la ejecución de las instrucciones del microcontrolador, que se comienza con el comando org 0x000 en el código. Luego vamos a pasar al set bank 1, que es configurar el bank 1, con el comando bsf status rp0, que RP0 cambia el bank 1, permitiendo configurar los registros de control de los puertos. El objetivo de este comando es preparar el microcontrolador para configurar las direcciones de los puertos, o sea, entrada o salida. Luego configuramos tris-A como entrada, con los comandos mob lwp, entre comillas, 11111, y con mob wf tris-A. Aquí se configura el puerto A, o sea, tris-A, para que todos sus pines RA0 hasta RA4 sean entradas. Con el comando mob lwb, entre comillas, los 5 1, carga el valor binario 11111 en el registro de trabajo W. Cada bit de este valor representa un pin del puerto A. Si el bit es 1, el pin se configura como entrada. Con el siguiente comando, que es mob wf tris-A, mueve el valor de W al registro tris-A, configurando todos los pines del puerto A como entrada. Entonces, el objetivo de estos comandos es establecer el puerto A como entrada, lo que significa que el microcontrolador puede leer señales externas conectadas a los pines del puerto A. Luego sigue los siguientes comandos, que vamos a configurar el tris-B como salida con los siguientes comandos, que es mob lw0x00 y mob wf tris-B. Aquí se configura el puerto B, o sea, el tris-B, para que todos sus pines de RB0 hasta RB7 sean salidas. Entonces, con el comando mob lw0x00 carga el valor hexadecimal 0x00 en el registro W. Este valor binario es 0000000, o sea, 8 ceros, donde cada bit representa un pin del puerto B. Si el bit es 0, entonces el pin se configura como salida. Luego, con el siguiente comando mob wf tris-B, mueve el valor de W al registro tris-B, configurando todos los pines del puerto B como salidas. Entonces, el objetivo de estos comandos es establecer el puerto B como salida, lo que significa que el microcontrolador puede enviar señales a dispositivos externos conectados a los pines del puerto B. Luego, con el siguiente comando, es set bank 0, entonces vamos a cambiar a bank 0 con el comando bsf status rp0. Entonces, después de configurar los puertos, el programa cambia de nuevo al bank 0, ya que los datos de los puertos port A y port B se leen y escriben en el banco 0. Entonces, con el comando bsf status rp0 limpia el bit rp0 en el registro status, cambiando de nuevo al banco 0. Entonces, el objetivo de este comando es cambiar el banco adecuado para acceder a los datos de los puertos. Ahora vamos a pasar al bucle infinito. Primero comenzamos con leer el port A con el comando mob f port A, 0. Lo que hace este comando es copia el valor de los pines del puerto A en el registro de trabajo W. Cada bit de W representará el estado de un pin del puerto A, 1 si está activo o 0 si no lo está. Entonces, el objetivo de este comando es obtener el valor actual de las entradas conectadas al puerto A. Luego pasamos al siguiente comando, que es escribir en puerto B con el comando mob wf port B. Entonces, después de leer el valor de port A, este se copia a port B. Entonces, con el comando mob wf port B, mueve el valor de W, o sea, el valor de port A lo va a mover a port B. Esto copia el estado de los pines de entrada del puerto A a los pines de salida del puerto B. Entonces, el objetivo de este comando es reflejar el estado de las entradas del puerto A en las salidas del puerto B. Y luego, como es un bucle infinito, como está en el código, entonces se vuelve de escribir en port B a leer en port A. Y eso sería todo con respecto al diagrama de flujos y la explicación del código. Buenas, profesor. En esta ocasión ahora vamos a explicar el funcionamiento del circuito, que es, vamos a controlar un motor. Entonces, para esto estamos utilizando un PIC16F84A, que anteriormente ya explicamos funcionamiento del código en un diagrama de flujo. Entonces, este microcontrolador va a controlar el sistema, o sea, el circuito entero. Primero, conectamos el cristal, que es el X1, que es un oscilador de 4 MHz, o sea, al sistema le va a dar una señal de frecuencia de 4 MHz. Y también están conectados a dos capacitores, el C1 y el C2, que son necesarios para estabilizar la señal del cristal. Luego también podemos ver que estamos utilizando un transistor BD139 que va a servir como interruptor en el sistema para controlar el funcionamiento del motor, o sea, si gira o no gira. Luego podemos ver que los pines de port A están configurados como entradas y los pines de port B están configurados como salidas. Aquí es donde el transistor está controlado por el pin de port B, o sea el pin RB0, o sea el pin 6.
Luego en el diagrama de flujos pudimos ver el bucle, ¿verdad? Entonces el bucle en el código simplemente lee los datos de port A, o sea, la señal que va a llegar a RA0 y los copia a port B, o sea, al RB0 que va a salir por el pin 6, donde el pin 6 está conectado a la base del transistor. Entonces, si le llega una señal, o sea, una corriente a la base del transistor, va a hacer que la corriente fluya del colector al emisor del transistor. Por lo tanto, como va a haber una diferencia de voltaje, el motor va a funcionar, así como lo mostramos ahora en la simulación. Entonces vemos que acá va a haber una diferencia de potencial. Como el interruptor está cerrado, entonces le va a llegar una señal. Luego, esto se va a copiar al port B, o sea, al RB0, y acá va a salir una corriente. Como la corriente es suficiente para que la base del transistor se active, entonces va a hacer que la corriente fluya del colector al emisor, haciendo que haya una diferencia de potencial y el motor se active. Por ejemplo, cuando cerramos esto, acá no va a haber ni una señal, por lo tanto el motor va a dejar de funcionar. Luego, si activamos, o sea, si cerramos el botón, acá estamos limpiando el master clear. O sea, para activar el master clear tiene que llegar una señal de cero, ¿no? Como se muestra aquí, ya que aquí va a haber una diferencia de potencial entre este punto y el de aquí a tierra. Por lo tanto, aquí no va a haber nada. Entonces estamos limpiando toda la señal. Por lo tanto, el motor tampoco va a funcionar. Y eso en sí sería el funcionamiento de todo el sistema del circuito. En el siguiente video veremos que fue correcto el grabado y la implementación del circuito, ya que el switch cuando estaba apagado no pasaba la corriente y el motor no se activaba, y una vez que se activó vemos cómo gira el motor con una pequeña cinta que le pusimos para poder observar el movimiento.